Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Crafty Hearts Club. Hoy quiero enseñarles a tejer estos baberitos para bebé que son súper útiles, facilísimos de tejer, muy rápidos y los vamos a hacer con Magic Loop. Como se pueden dar cuenta, aquí no hay costuras, no hay ojal ni botón, no hay lazo, sino que esto es como un cuellito que lo pasamos por la cabeza del bebé y queda todo el petito aquí sobre el pechito del bebé. Vamos, como les dije, a utilizar agujas circulares del número 3 o 4, dependiendo de la lana o el material que ustedes vayan a utilizar. Yo para estos, aquí hay dos modelos de lana y obviamente como este hilo de algodón con acrílico es un poco más grueso que este, el resultado fue más grande. Pero que es el hilo de algodón para agujas número 3 o 4, ha resultado pequeño y es un tamañito que sirve como para bebé recién nacido. Esto aparte de aquí es bastante elástica. Cuando montamos los puntos tenemos que calcular que le pase por la cabeza, por la circunferencia, por el contorno de circunferencia de la cabeza del bebé. Después que ustedes los tienen tejidos, pueden bordarlos arriba si quieren, o si ya son tejedoras un poco más avanzadas y saben cambiar color, también pueden hacerlos a rayas o cambiar el patrón de punto que vayan a utilizar para la parte central. Estos están tejidos con punto de media o punto jersey, que lo pueden ver por aquí, por la parte posterior, que bueno, es muy sencillito y los pueden dejar también completamente sin decorar porque es muy práctico cuando uno saca al bebé que le va a dar el teterito o algo que tenga su ropita cubierta. Entonces, bueno, tomemos las agujas circulares, tijeritas, marcapuntos y el hilo que ustedes escojan y vamos a comenzar la labor. Para comenzar, yo recomiendo, si ustedes van a trabajar como vamos a trabajar con las agujas circulares, y ustedes deben de tener un método de montar puntos que sea el método favorito que ustedes utilizan. Yo para este proyecto en particular, al igual como para medias o cualquier cosa que requiera de un elástico muy elástico, recomiendo siempre el retorcido alemán. Les puedo dejar en la caja de descripción, si no han montado puntos nunca de esa manera, un videíto donde vean cómo se montan los puntos de esa forma. Yo aquí ya los tengo montados, 51 puntos, porque siempre cuando vamos a cerrar en agujas circulares, les recuerdo que yo dejo un punto extra que lo voy a cerrar para evitar que me quede un espacio cuando cierro en las agujas circulares el cuellito. Entonces, bueno, me perdonan aquí porque estas agujas suenan en la mesa y esta parte no la puedo evitar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo me vengo para acá, antes de empezar a tejer, voy a cerrar mi círculo. Y para eso voy a pasar el primer punto que tengo en la aguja de atrás. Bueno, primero, como siempre les recuerdo, enfrentamos todos los puntos, dividimos por la mitad aproximada los puntos de la labor, que en este caso, como les dije, son 50. Me traigo el primer punto de la aguja de atrás, lo paso para la aguja de adelante. Y el primer punto de la de adelante lo voy a pasar por arriba, lo que quiere decir que ese punto ya yo lo rematé. Entonces, si se fijan aquí, en este espacio, una vez que ya eso esté en círculo, va a quedar pegadito sin problema, ¿ok? No va a quedar ningún punto de separación, por lo tanto yo ya, entonces, halo la aguja de atrás y comienzo a tejer punto elástico, que es un derecho, un revés, un derecho, un revés, a todo lo largo de la vuelta, y voy a tejer un promedio de 7 u 8 vueltas.
Voy a comenzar, que ustedes saben que esta primera parte de las primeras vueltas suele ser un poco fastidiosa, porque bueno, porque están más apretaditos los puntos, ¿no? Recuerden alar aquí y recuerden también colocar, que ya lo vamos a poner aquí, un marcapuntos para siempre saber cuál es el primer punto de cada vuelta cuando estamos tejiendo en circular. Este es mi primer punto tejido. Yo coloco aquí el marcapuntos. Entonces cada vuelta que yo termine va a comenzar justo en este punto. Aquí tejí un punto derecho. Ahora tejo un punto revés. Como les digo, el montaje de puntos alemán retorcido deja bastante apretadito esto y nos vamos a conseguir esta parte que hay que hacerla con muchísima paciencia. Aquí está tejida la primera vuelta, se ve pequeñito, pero la maravilla del elástico retorcido alemán es que es muy flexible. Entonces nos va a permitir, nos va a aportar muchísima elasticidad. Yo ahora voy a tejer las 7 vueltas en círculo para alcanzar el espesor, el ancho que queremos para la parte del cuello, y las veo cuando esta parte ya esté lista. Aquí están listas las vueltas para el cuellito y fíjense lo que les decía yo a ustedes de la elasticidad, cómo regresa al origen el montaje de puntos retorcido alemán. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos ahora a cerrar la mitad de los puntos, o quizás 2 o 3 puntitos más de toda de la parte trasera, como lo podemos ver aquí. Estos puntos los vamos a cerrar tejiéndolos al derecho y nos vamos a quedar tejiendo en plano una vuelta al derecho y una vuelta al revés para formar el punto de media, con 2 puntos derechos siempre en todas las vueltas para hacer un borde y que no se doble, porque ustedes saben que por lo general, o casi siempre en realidad, el punto de media tiende a enrollarse tanto por la parte de abajo como por la parte de los laterales. Entonces voy a ir cerrando estos puntos para que comencemos a tejer la parte plana. Como yo monté un número de 50 puntos, puedo cerrar unos 25 o unos 27 puntos y comenzar a tejer la parte delantera. Entonces ustedes van a cerrar los puntos de su manera predilecta. Hay quien les gusta cerrarlos con aguja de ganchillo, hay quien les gusta cerrarlos así con sus 2 agujas. Y bueno, una vez que tengamos los puntos cerrados, vamos a comenzar a hacer la parte delantera. Aquí ya están cerrados 27 puntos que van a ser la parte de atrás del cuellito del bebé, y ahora voy a empezar a tejer la parte plana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les recuerdo, 2 puntos de borde que siempre van a ser derechos y comenzamos a tejer de este lado todos los puntos al derecho y al voltear la labor los puntos al revés, recordándose por supuesto de los puntos de borde. Entonces voy a empezar a hacer esto, que es relativamente rápido. Lo que me encanta de estos proyectos es que son proyectos que puedes tejer en una tarde y los vas guardando y tienes para los regalitos de un bebé que nazca, un baby shower.
Y bueno, son cositas lindas que se hacen para los niños. Entonces, todas tus vueltas de la parte del derecho van a estar tejidas completas con puros puntos al derecho. Luego volteas la labor y ahora vas a empezar a tejer en plano por la parte de aquí atrás. Este va a ser el revés, pero me tengo siempre que recordar que los dos primeros puntos los voy a tejer al derecho en las vueltas pares. Y aquí vengo con todos mis puntos al revés. Y esto lo voy a hacer hasta tener el largo deseado, que si mal no recuerdo, en el otro baberito eran como 30 vueltas aproximadamente. Ustedes lo miden. Voy a tratar de incluirles al final del video a lo mejor una tabla de medidas de bebés, que siempre es muy útil cuando uno está calculando este tipo de proyectos, ¿ok? Porque, bueno, es como un tejido informal. Y aquí tenemos los dos últimos puntos de borde. Entonces, de aquí en adelante, yo voy a repetir estas dos acciones hasta tener este largo, como les digo. Y cuando ya llegue a este largo, voy a cerrar con 4 vueltas al derecho. Pero bueno, nos vemos en lo que yo llegue allí. Y aquí estoy. De nuevo, aquí estamos. Fíjense ustedes. Aquí hay 26 vueltas, que es la misma cantidad de vueltas que están tejidas de punto de media, punto jersey. Y estamos listos entonces para, a partir de ahora, hacer unas 4 vueltas de puro punto derecho a todo lo ancho para tener este bordecito. Son como 4 o 6 vueltas. Vamos a comenzar a tejerlas para finalmente cerrar y que podamos rematar los puntos al final. Si ustedes se fijan, este baberito yo lo lavé y lo bloqueé. Este obviamente lo estoy tejiendo todavía, pero fíjense ustedes que los puntos se ven como abombaditos aquí. Hay personas que no les importa eso, ¿ok? Hay personas que quieren todo parejito, como que si estuviera planchado, como en el caso de aquí que se lavó, y mejora muchísimo cuando uno lava la prenda y la seca en plano sobre una toalla, que fue en realidad lo que hice, pues estas son piezas muy pequeñitas como ustedes pueden ver. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos esas 26 vueltas, vamos entonces a darle el borde final, que aparte de hacer resaltar esta parte central, es un remate bonito que nos va a ayudar, como les he dicho, a que no se enrolle el baberito hacia arriba. Entonces, bueno, voy a tejer esto y les muestro cómo queda al final. Recuerden que esto es todas las vueltas a partir de ahora para este borde al derecho. ¿Ven? Aquí aparece la primera raya de puntos bobos, y para lograr las 3 rayas necesito por lo menos 5 vueltas y cerrar en la parte del revés. Aquí llevamos ya 4 vueltas, entonces se forman las dos líneas. Voy a hacer una vuelta más y vemos cómo se va a formar la última línea. Aquí tejí la vuelta al derecho y entonces ahora por el lado del revés voy a cerrar todos los puntos tejiéndolos al derecho. Entonces eso va a hacer que se me forme esa tercera línea de puntos todos del derecho.
Aquí estoy ya con el último punto. Y esto es todo lo que necesitamos hacer para hacer estos baberitos. Se hacen súper fácil. Ahora lo que queda es, aquí pueden ver ustedes cómo se formaron las 3 líneas. Cerrando los puntos en la vuelta número 6 por el lado del revés. Aquí está. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Esconder la hebra con una aguja lanera, tanto la hebra del comienzo. Aquí está el marcapuntos, que también ya lo podemos retirar. Y les queda su baberito, que la que quiera lo puede, el que desee puede bordarlo. Yo estos dos los voy a dejar así unicolores por si les combinan una ropa estampada al bebé, les quede sin conflicto para combinarlos. Y recuerden, si saben bloquear, lavarlo y colocarlo sin exprimir duro, sino quitándole el exceso de agua con una toalla, montarlo sobre una toalla para que se seque completamente en plano, dándole forma, obviamente. Y si quieren que les deje un video de esa técnica, déjenme en los comentarios y con muchísimo gusto les hago un video para que aprendan a bloquear sus prendas. Bueno, espero que este tutorial les haya resultado útil, que lo hayan comprendido. Por favor, si no han entendido algo, también háganmelo saber para poderlas ayudar. Y las que no se han suscrito, los que no se hayan suscrito al canal, que deseen hacerlo, ya lo pueden hacer. Pueden dejar sus comentarios, compartir o guardar si es algo que les haya resultado de utilidad. De nuevo, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y les mando un abrazo y será hasta una nueva ocasión. Hasta pronto.